Bienvenidos a este emocionante viaje hacia la comprensión de la diversidad cultural a través de la etnohistoria. En este video explicativo exploraremos un fascinante campo de estudio que nos permite desentrañar las complejas conexiones entre la sociedad del pasado y el presente. La etnohistoria es la llave que nos abre la puerta a la riqueza de las tradiciones, creencias y modos de vida que han dado forma a la diversidad cultural que encontramos en todo el mundo. Descubriremos juntos cómo estas historias siguen influyendo en nuestra vida en la actualidad. Prepárense para un viaje enriquecedor a través del tiempo y del espacio para entender mejor el mundo que nos rodea. El término etnohistoria empezó a utilizarse el siglo XX bajo un proceso de descolonización atribuido a la antropología social y a la historia. En 1909 se utilizó por primera vez la palabra por parte de Clark York, denominado datos etnohistóricos, a información sobre grupos indígenas que provenían de documentación de los no nativos. Estas dos ciencias se articularon por primera vez en 1950 por Evan Pitzer, destacando tres niveles. 1. La comprensión de significados culturales y su tradición en términos de propia cultura. 2. La búsqueda de la estructura social. A partir de 1950 a 1960, el término etnohistoria se hizo más común por el surgimiento de problemáticas en el proceso de descolonización y define las investigaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos, los Andes, Mesoamérica, África y Europa. En Europa, el término se empezó a utilizar en las investigaciones al pueblo vasco, específicamente al uso de las fuentes orales y memoria. En Estados Unidos, la ley 1946, la Indian Claim Act, que refiere a la indemnización de tierras, en la que participaron antropólogos que comenzaron a realizar investigaciones en conjunto. En África, el historiador Jean Basina, a través del Journal of African History, ofreció el análisis de las adaptaciones disciplinares que se debían llevar a cabo para el estudio del pasado en África desde la perspectiva de la etnohistoria. En Mesoamérica, la etnología, gracias a Guilberto Jiménez Moreno en 1955 y 1973, se convirtió en una especialidad y fue distinguida por ciertos rasgos, como el interés por la estructura social y cultural de los grupos étnicos a partir del contacto con los europeos y el estudio de las lenguas no europeas. En los Andes, el término empezó a utilizarse en el estudio de etnohistoria de Perú antiguo. A finales de los años 60 y durante la década de 1970 se produjo un boom de la etnohistoria que promovía la articulación de distintas disciplinas, acompañado de un cambio de actitud en el estudio de las sociedades andinas. En conclusión, la etnohistoria permite la recuperación de la memoria histórica de las comunidades que fue distorsionada o olvidada por la historiografía tradicional o colonial. Esto permite que las comunidades fortalezcan su identidad, contribuyendo al autorreconocimiento, conociendo su pasado y su legado cultural, dando valor a creencias y prácticas que revitalizan la cultura y las tradiciones. Ejemplos contextualizados donde la etnohistoria ha tenido impactos significativos. En México, la etnohistoria ha contribuido a la recuperación de la historia de los pueblos indígenas que durante siglos fue ignorada o distorsionada por la historiografía tradicional. En Guatemala, la etnohistoria ha contribuido a la visibilización de la violencia que han sufrido las comunidades indígenas durante el conflicto armado interno. Esto ha contribuido a la lucha por la justicia y la recuperación para las víctimas. En Perú, la etnohistoria ha contribuido a la reivindicación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Esto ha permitido a las comunidades indígenas defender sus tierras y sus recursos naturales. En conclusión, la etnohistoria es una disciplina que ha contribuido de manera significativa al conocimiento y la comprensión de las comunidades y el fortalecimiento de sus derechos.